Hola, muy buenos días tengan a todos ustedes participantes de este curso monográfico de calidad en la atención a enfermería. Mi nombre es Ricardo Castillo, soy licenciado en enfermería y obstetricia, licenciado en psicopedagogía y actualmente trabajo en la unidad de rescate de los relámpagos del gobierno del Estado de México como paramédico de vuelo y como gerente en universidad y ambulancias CUESH. Y me tengo a compartir con ustedes un tema que creo bastante importante para el personal de enfermería y es un tema que casi no estamos involucrados, puesto que no está dentro del rubro de nuestras funciones específicamente. Sin embargo, actualmente sabemos que la gama de a los servicios a los cuales podemos pertenecer, pues nos generan que debemos de tener mayores competencias. Y eso tiene que ver con el traslado de pacientes. ¿Existen en México médicos de traslado? Sí. Existen paramédicos que se enfocan principalmente al traslado de pacientes, pero tenemos una minoría de enfermeros o enfermeras que se dedican al traslado a bordo de unidades médicas móviles. Sin embargo, es importante que nosotros como personal de enfermería podamos tener las habilidades y competencias de este tema y, ¿por qué no? Si en algún determinado momento verlo como un campo laboral o si nuestras unidades hospitalarias nos envían a un traslado, pues tener los conocimientos significativos. Entonces, por lo consiguiente, me toca compartir con ustedes el tema de seguridad en el traslado prehospitalario de paciente en estado crítico, que considero que es un tema bastante importante para nuestro rubro y para estas jornadas. Entonces, fíjense que dentro de nuestra actividad cotidiana, o de más bien de nuestros estudios universitarios, de especialización, etcétera, es muy poco común que veamos que dentro de nuestros programas académicos, el médico, la enfermera, ajá, e inclusive el paramédico tenga un tema, una asignatura, una actividad académica enfocada al traslado del paciente en estado crítico. Si bien es cierto, el paramédico tiene un enfoque prehospitalario, esto quiere decir que va a atender pacientes previos a la llegada al hospital, no tiene un enfoque del paciente en estado crítico, porque el enfoque del paciente en estado crítico es un enfoque de especialización de la atención prehospitalaria. Nosotros como médicos, nosotros como enfermeros, enfermeras, nosotros como paramédicos, tenemos la capacidad de poder transportar pacientes de una forma sencilla, de una forma donde no se requieren tantas intervenciones. Sin embargo, no tenemos tanta experiencia en el traslado en ambulancia del paciente en estado crítico. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos tipos de ambulancia existen? ¿Existe una normatividad oficial que regule el servicio de ambulancia? ¿Existen lineamientos o reglamentos que regulen cómo debo de transportar a un paciente que no requiere cuidados, que requiere cuidados básicos, que requiere inclusive soporte vital avanzado porque se nos puso muy mal, o que requiere cuidados continuos críticos, tanto invasivos como no invasivos durante el traslado? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos tipos de ambulancia existen? Porque si yo tengo una ambulancia que tiene un tanque de oxígeno, que tiene una punta nasal, que tiene un ambú y que tiene 5 gases y 5 vendas, esta ambulancia estará preparada para transportar un paciente críticamente enfermo. Pero ¿qué pasaría en el otro rubro en el cual yo tengo una ambulancia que trae un monitor desfibrilador, que me da monitoreo a 12 derivadas, que me da monitoreo de capnografía, es más, me da monitoreo de onda pletismográfica, de índice de variabilidad pletismográfica, etcétera? O eh, que tiene un ventilador, ¿no? Vámonos con un ventilador Hamilton, por ejemplo, que tiene inteligencia de ventilación, donde yo solo pongo el peso y la talla y él me da la mayoría de parámetros, que tiene un ultrasonido portátil, que tiene bombas de infusión, más de 3 o 4 bombas de infusión, que tiene dispositivos para dispositivos de asistencia ventricular, que tiene dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea. Pues bueno, seguramente ese tipo de ambulancia nos apoyará o es funcional a un paciente de cuidados críticos. Pero la pregunta es, ¿la mayoría de nosotros estamos preparados para trabajar en el paciente en la terapia intensiva sin tanta movilidad? Vamos a ponerlo así, un poco más estable, sin casi ruido, sin casi factores que puedan agudizar la situación actual del paciente y que a veces nos cuesta trabajo controlarlo.
Ahora traspolemos esto en el que yo traslado a un paciente a la ambulancia porque yo estoy de turno y decidieron mandarme a la ambulancia al traslado cuando yo nunca lo he hecho y simplemente tan sencillo, ¿cómo mover el carro camilla de la ambulancia? ¿Cómo hacer posiciones en el carro camilla de la ambulancia? Digo, yo pregunto, ¿podemos poner al paciente en tren de Lemur en la ambulancia? No poniéndole almohadas y botiquines abajo de sus pies, eso pues en cualquier lado lo hacemos. Pero yo me pregunto, ¿el carro camilla está diseñado para hacer tren de Lemur? ¿El carro camilla está diseñado para ponerle un Fowler, semifowler? ¿Y cómo, y cómo podríamos nosotros ponerlo, si yo lo llevo en supino, cómo podríamos ponerlo en semifowler? Entonces, esto es muy importante. No todos tenemos habilidades y conocimientos para transportar a un paciente crítico en una ambulancia y en los diferentes tipos de ambulancia. Porque yo les preguntaba hace rato, ¿cuántos tipos de ambulancia conocen? No sé si ya contestaron esa pregunta. Y que si bien es cierto, existen varios. Existen ambulancias terrestres, ambulancias aéreas y ambulancias marítimas. Yo veía en estos días las noticias, ¿no? En el cual un barco, un buque de una escuela, ¿no? Seguramente ustedes lo vieron en redes sociales, choca con un puente en los Estados Unidos y llegan los servicios de emergencia, pero ¿por dónde llegan? Hay un puente que seguramente está dañado y está imposibilitado de que nosotros arribemos, pero estamos en medio de, creo que era un río, no sé qué era, y una laguna, no sé, y tiene que llegar la ambulancia por los lesionados. ¿Cómo llegó la ambulancia? Pues bueno, porque existen ambulancias marítimas. Ajá. Tengo un paciente que está en un accidente en una montaña, ajá, donde la ambulancia terrestre más cercana está a 4 horas. El paciente está grave y necesitan transportarlo, atenderlo, darle un tratamiento inicial y transportarlo. Bueno, pues tenemos ambulancias aéreas, ¿verdad? En el caso específico de ambulancias aéreas, tenemos bastantes servicios actualmente, ¿no? En el gobierno del Estado de México, que es donde yo trabajo, la unidad de rescate de los relámpagos. En la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el agrupamiento Cóndores. Michoacán, los servicios aéreos de Michoacán, Azor, helicópteros Azor. El Centro Regulador de Urgencias Médicas de Jalisco, Protección Civil Chiapas, etcétera, en Puebla, en Guerrero, ajá, y algunos otros estados en los cuales ya se prevé un tipo de ambulancia aérea, ¿correcto? Sin embargo, a todo esto, pues nadie de nosotros domina todos los temas, y mucho menos todos los temas, en el caso específico, no de cómo poder estabilizar a un paciente a bordo de una ambulancia. Es por eso que es de suma importancia esta charla para que podamos tener algunos puntos importantes. Si es que en algún momento me toca ir en ambulancia o ya fui en una ambulancia y me puse nervioso, ¿no? No sé para dónde hacer. Porque yo tengo en mi carro de enfermero, pues todos mis dispositivos, tengo ahí todas mis cosas, las tengo ordenadas, las acomodo a mi modo. Cuando me suben en la ambulancia, tengo un mueble que es una gaveta y no sé a dónde están las cosas que yo voy a necesitar. Y por supuesto, necesitamos un equipo multidisciplinario, porque del tipo de ambulancias que vamos a hablar más adelante, también existen ambulancias especializadas. Esas ambulancias especializadas significan que si yo voy a hacer un traslado neonatal, necesito dispositivos de asistencia neonatal, como la colocación de la incubadora, como dispositivos más pequeños, como ventiladores que den presión para la ventilación mecánica del neonato, medicamentos, bombas de infusión, etcétera, etcétera. O sea, ya traspolamos la información hacia otro rubro, ¿verdad? Y entonces, fíjense bien, este es un pequeño video. Si se dan cuenta, esto es un video de un paciente que está siendo trasladado en una ambulancia terrestre. Lleva un ventilador mecánico, va una sola persona, aquí va una gaveta con diferentes dispositivos y aquí tenemos una solución, ¿correcto? No alcanzo a ver bombas de infusión, que debería ser lo correcto y demás, pero más que esta situación, quiero que en este video vean que es un paciente que requiere cuidados críticos. Pero lo más interesante de esto es que ustedes saben cómo manejar un ventilador, ustedes saben cómo manejar una bomba de infusión, ustedes saben hacer una evaluación del paciente. Pero ¿por qué el paciente que está siendo transportado en una ambulancia terrestre, aérea o marítima sufre cambios hemodinámicos abruptamente? Pues bueno, porque existe un- una terminología y unas características que nosotros debemos tener en cuenta que se llama fisiología del transporte sanitario. Esto quiere decir
que aunque el paciente esté estable en la terapia intensiva, en urgencias, en la medicina interna, en hospitalización, aunque el paciente esté estable, al momento de movilizarlo, de hacer el transfer de la camilla hospitalaria al carro camilla de la ambulancia, llevarlo desde el quinto piso a la ambulancia, el paciente puede hacer cambios hemodinámicos importantes. El cuerpo humano va a responder fisiológicamente a la ambulancia. Ajá, al transporte, vamos, no al 100% a la ambulancia, sino al transporte. Y a eso le llamamos fisiología del transporte sanitario. Esto significa que el paciente puede presentar cambios hemodinámicos. ¿Qué va a hacer que haya cambios hemodinámicos en el paciente? Ruido, luz, vibraciones, aceleración, desaceleración, movimientos verticales, fuerza centrípeta, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir garantizando más adelante. Y eso va a hacer que el paciente empiece a generar modificaciones en su estado de homeostasis. Y yo como enfermero, enfermera de traslado, debo de estar preparado ante estas situaciones. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros conocer la fisiología de vuelo? Garantiza la seguridad del paciente, de nosotros como equipo y ojo de los que están alrededor viendo pasar a la ambulancia. Porque eso también es importante. Como estamos hablando de una ambulancia terrestre, tengo una alta probabilidad de sufrir un incidente automovilístico. Procurar que el traslado no desestabilice al paciente, eso es muy importante. Va a haber cambios fisiológicos, pero yo debo estar al pendiente de esos cambios fisiológicos para poder evitar que el paciente presente cambios hemodinámicos que lo lleven a una complicación o a una situación más aguda. Minimizar el impacto emocional y físico, eso es muy importante, te lo vamos a ir viendo por qué, que puedan producir una conducción o una situación de emergencia en el paciente. ¿Correcto? Ahora, el servicio de ambulancia, compañeros, está regulado. Ajá. Está regulado bajo una norma oficial mexicana. Esta norma oficial mexicana se llama NOM 034 SSA 3 2013, que habla de la regulación de servicios de salud, atención médica prehospitalaria. Y esta es la que nos difiere cómo debe de estar trabajando oficialmente y a nivel nacional una ambulancia, dependiente de qué tipo de ambulancia es y conforme a eso, qué dispositivos debe de tener, qué recurso humano debe de contar y características importantes que debe de contar la ambulancia. O sea, no es porque yo quiera abrir una ambulancia, listo, ya se abrió y a trabajar. No, no, sino que debe de tener regulaciones oficiales, regulaciones de legislación, ajá, regulaciones jurídicas para poder operar la ambulancia. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que mantenemos o que se mantenga la salud pública de cada uno de los pacientes que tenemos o estamos trasladando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la atención médica prehospitalaria? Ojo, la atención médica prehospitalaria se va a brindar de dos formas, ¿es correcto? De dos formas. Forma número uno, aquella ambulancia que se enfoca al traslado de pacientes ante una emergencia. Ambulancias de protección civil, ambulancias de Cruz Roja, ambulancias de bomberos, ambulancias municipales, etcétera. Ajá. Perdón. Entonces, estas ambulancias se enfocan al traslado de este tipo de pacientes heridos, ¿no? Lesionados por caída, por arma de fuego, atropellados, choques automovilísticos, caídas de moto, enfermos en casa que les está dando un síndrome isquémico coronario agudo, un accidente cerebrovascular, están convulsionando, se intoxicaron, etcétera. Y el otro rubro es aquella ambulancia que se enfoca al traslado privado, vamos a ponerlo así, de pacientes, aquellos pacientes que van de un hospital a un hospital, de un hospital a su casa, de su casa al hospital, del hospital a un estudio, etcétera, etcétera, ¿correcto? Ya actualmente tenemos entonces, inclusive tenemos ambulancias que se enfocan al traslado sencillo de pacientes. Esto es muy común porque acuérdense que los trámites burocráticos, por ejemplo, del banco, a veces tenemos a un pacientito de 105 años en casa, ya no se puede mover, ya nada. eh, y el banco pide obligatoriamente a este paciente, pero sabemos que es un paciente o una persona diabética, hipertensa, que tiene una sonda vesical, que tiene puntos nasales a 3 litros, y pues la familia no lo puede trasladar. Entonces hay ambulancias específicas que se enfocan a trasladar, se les llama ambulancias oficiales administrativas. Esto significa que la ambulancia va a trasladar al paciente a situaciones administrativas, al SAT, al banco, a hacer su alta del IMSS, hacer su alta de lista, hacer su alta de lisemina, sacar su IMSS bienestar, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y la ambulancia lo lleva, pues ahí con la familia hace el trámite,
pone huella, medio firma y listo, estamos del otro lado. ¿Ok? Entonces, la atención médica prehospitalaria es la otorgada al paciente cuya condición clínica se considere pone en peligro la vida, órgano o su función, con el objetivo de limitar, de limitar el daño y generar una estabilización orgánico-funcional hasta que el paciente llegue a un establecimiento médico, hospital, al servicio de urgencias. O bien, la atención médica prehospitalaria también se realiza a pacientes que se requieren traslado de un establecimiento a otro establecimiento o de un hospital a otro hospital a bordo de una ambulancia. Ajá. ¿Qué disposiciones generales hay? Estas disposiciones son de la norma 034. Son disposiciones generales porque existen muchísimas más. En esta norma ciudad mexicana 034, en el apartado 5, dice disposiciones generales y esta habla de las ambulancias en general, sin importar qué tipo de ambulancia tengo. Toda persona que preste servicio de atención médica prehospitalaria a bordo de una ambulancia deberá tener una formación específica y recibir capacitación periódica, atendiendo al tipo y nivel resolutivo de prestación de servicios. Existen paramédicos de nivel básico, existen paramédicos de nivel intermedio, existen paramédicos avanzados y existen paramédicos enfocados al cuidado crítico del paciente. Y de ahí se diferencian otros rubros. Por ejemplo, tenemos paramédicos enfocados al combate de incendios, como los bomberos, pacientes enfocados al rescate vertical, bajar pacientes en cuerdas o bajaran en cisternas, se me fue su nombre, lugares muy específicos, muy pequeños, perdón, que entran a través de cuerdas, de arneses, ajá, y sacan a los pacientes. Tenemos pacientes, perdón, paramédicos que se enfocan al rescate urbano. El rescate urbano va enfocado un poquito a la extracción de pacientes de vehículos que han quedado colisionados y que el paciente está atrapado, de elevadores que se descompusieron, de estructuras elevadas, de espacios confinados, etcétera. Tenemos, por ejemplo, también paramédicos de cuidados críticos, es un diplomado, nosotros le llamamos una especialización, ajá, de atención específicamente al paciente de cuidado crítico. Ajá, tenemos, por ejemplo, también paramédicos, enfermeros, tenemos paramédicos también enfocados a atención al paciente quemado, tenemos paramédicos también enfocados a atención al paciente pediátrico, tenemos paramédicos enfocados también al transporte de pacientes en vuelo, ¿no? En vuelo en lana fija o en vuelo en helicóptero, etcétera. Entonces, si yo estoy en una ambulancia básica, mi competencia debe ser de un paramédico básico. Si yo estoy en una ambulancia de avanzada, mi competencia debe ser paramédico avanzado. Si yo estoy en una ambulancia de cuidado de terapia intensiva, debo de tener la competencia de atención al cuidado, perdón, paramédico de cuidados críticos. Si yo soy un paramédico de vuelo, debo tener conocimiento, trabajo en un helicóptero, debo tener conocimientos en transporte aeromédico, ¿correcto? Deberán ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido notificadas, es decir, básico, de urgencias básicas, de urgencias avanzadas o de terapia intensiva, mediante el aviso de funcionamiento respectivo y queda prohibido transportar o almacenar cualquier otro material que ponga en la vida del paciente. Deberán cumplir con las disposiciones para la utilización del equipo de seguridad, protección del paciente y o personal, es decir, precauciones estándar. De hecho, no existe al 100% acciones esenciales de seguridad del paciente en la ambulancia, sin embargo, las ocupamos las que normalmente utilizamos dentro del hospital. Ajá. Deberán cumplir con las disposiciones para el manejo de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, según la norma oficial mexicana en su apartado 3.6, que lo tenemos. Necesitamos almacenar, ¿verdad? Residuos peligrosos biológicos e infecciosos, ¿ok? Para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y de seguridad, se deberá, fíjense, para que yo garantice que la ambulancia trabaje bien y que el paciente esté seguro, dar mantenimiento periódico a la ambulancia. Se hace una carpeta, ajá, en esta carpeta nosotros de forma constante registramos cuándo se le hizo mantenimiento preventivo y cuándo se le hizo mantenimiento correctivo. Debe estar llenada la carpeta más de preventivo para que no se nos esté descomponiendo. ¿Ok? Dar mantenimiento preventivo y o correctivo a nuestro equipo biomédico, ventiladores, bombas de infusión, equipos de laringoscopía, incubadoras, etcétera. Ajá. Deberán apegarse a las disposiciones aplicables en materia de tránsito, control de emisiones contaminantes, uso de mar territorial y o espacio aéreo. En el caso de las terrestres, tenemos que respetar el reglamento de tránsito, tenemos una cierta velocidad
a la cual se debe de conducir, que son no más de 100, 110 kilómetros por hora, que deba de tener luces, equipo sonoro, etcétera. Y en el caso de las ambulancias marítimas, deben de apegarse a la normatividad marítima, y en el caso de helicópteros, aviones, deben de apegarse al espacio aéreo, ¿ok? Deberán participar en las tareas de atención de incidentes o accidentes con múltiples víctimas y o en caso de desastres, según y o conforme lo establezca el sistema de comando de incidentes o una autoridad competente. ¿Correcto? Esas son como disposiciones generales. ¿Qué tipos de traslado existen? Yo les decía hace un rato que existen dos tipos de traslado. Uno es el cual le llamamos transporte de emergencias, que va enfocado al paciente que sufrió un accidente, ajá, o que está enfermo en la fase aguda en su domicilio. Ajá, tiene un accidente cerebrovascular, tuvo una lipotimia, tuvo un trastorno metabólico, tiene una alteración de glucosa, etcétera, etcétera. Estos son los que vamos nosotros a transportar de emergencia, choques automovilísticos, caídas de motocicleta, etcétera. Y el transporte médico es el que se enfoca, ¿no? Como la imagen de arriba, es el que se enfoca a transportar pacientes de un hospital a otro, de un hospital a un laboratorio, de un hospital a su domicilio por alta o máximo beneficio, ajá, etcétera, etcétera. Ese es el transporte médico. Ajá. Entonces, existen también tres tipos de traslado, tipificados como traslado primario, traslado secundario y traslado terciario. Es importante que tome en cuenta esto. El traslado tipo uno o traslado primario es aquel que se genera del lugar de la emergencia, ya sea en la escuela, en una avenida, en un centro comercial, en una iglesia, en tu casa, ajá, hacia un centro hospitalario, para que el paciente reciba atención de forma inmediata. Esto significa que hubo un incidente, una situación complicada y entonces vamos al lugar de los hechos. Este es un traslado tipo uno o traslado primario. El traslado tipo 2 o traslado secundario son aquellos que se realizan de un hospital a otro. Por ejemplo, yo en la unidad donde trabajo trasladamos pacientes en helicóptero. Tenemos pacientes que están en el hospital Ajapuxco, por ejemplo, y lo vamos a trasladar al hospital Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos en Toluca. Ajá. Es un traslado de un hospital a otro hospital. Traslado tipo 2 o traslado secundario. En el caso del traslado tipo 3 o traslado terciario, se enfoca a un traslado dentro del hospital, de un área del hospital de urgencias a la terapia intensiva, de urgencias al quirófano, o bien de hospital a hospital de una misma institución. Por ejemplo, yo voy a trasladar a un paciente la clínica del Hospital Regional 197 del IMSS a Centro Médico IMSS La Raza. Son del IMSS, son de la misma institución, por lo consiguiente es un traslado tipo 3 o terciario. ¿Correcto? Bien, ahora, eso es muy importante. ¿Cuántos tipos de ambulancia existen? Específicamente bajo norma 034 existen cuatro tipos de ambulancias. Tenemos las ambulancias de traslado sencillo. Estas ambulancias de traslado sencillo se enfocan a mover pacientes, ya sea de forma aérea, marítima o terrestre, de pacientes que son ambulatorios, que no requieren cuidados específicos, ajá, que seguramente ya van dados de alta a su casa, o que van a un estudio, por ejemplo, no sé, ya lo vamos a dar de alta, pero no lo podemos dar de alta porque no tiene una tele de tórax, no tenemos en el hospital una tele de tórax, entonces necesitamos sacar una tele de tórax. Como no tenemos en el hospital, pues lo van a tener que mandar hacia una clínica privada y tráenla para acá y ya, si está bien la teletora, lo damos de alta. Específicamente ese tipo de traslado donde no se requieren cuidados. Son traslados muy sencillos. Ajá, ¿dónde no? Urgencias avanzadas. Urgencias avanzadas. En el caso de urgencias avanzadas, son ambulancias que contienen todos los dispositivos necesarios para brindar soporte vital avanzado. Monitor, ajá, ventilador mecánico, equipo de vía aérea avanzada, etcétera, etcétera. Y en este debe de estar un paramédico avanzado, como su nombre lo dice. ¿Correcto? Bien, tenemos el de urgencias básicas. La mayoría de diferencia entre urgencias avanzadas y urgencias básicas, la gran mayoría, eh, de urgencias básicas, perdón, la gran diferencia entre las dos son que la de urgencias básicas tiene un cuadro de fármacos
menor o pocos, vamos, y la de urgencias avanzadas tiene más fármacos. Urgencias básicas tiene adrenalina, atropina, aspirina, tramadol. Urgencias avanzadas tiene norepinefrina, propofol, midazolam, becuronio, rocuronio, etcétera. Es importante también mencionarles que todo trabajo en ambulancia, desde la ambulancia de traslado sencillo hasta la de cuidados intensivos, deben de contar con una dirección médica. Esto es un médico que no siempre va en la ambulancia, sino que si el paramédico básico avanzado necesita administrar un fármaco, debe de solicitarlo vía telefónica a su director médico. El director médico puede preguntar mayores condiciones de los pacientes y una vez que tiene mayor condición del paciente, establecer qué fármaco, dosis y vía va a administrar, ¿correcto? Y tenemos la de cuidados intensivos. Fíjense que la de cuidados intensivos ella, es aquella, ajá, aquella ambulancia que se enfoca del traslado de paciente en estado crítico. Veamos la imagen superior. Es un paciente que tiene bastantes dispositivos. Igualmente la de abajo, la imagen de abajo que trae bombas de infusión. Seguramente el paciente está, está intubado, etcétera, etcétera. Donde una de las diferencias que hay entre la ambulancia de urgencias avanzadas de cuidados intensivos es que la de urgencias avanzadas puede que no lleve médico de traslado. Pero la de terapia intensiva, sí, la de cuidados intensivos es obligatorio, bajo normas en mexicana, que deba de ir el paramédico avanzado, el paramédico de cuidados críticos, pero deba de ir el médico que lo está tratando y que lo va a entregar al hospital receptor. ¿Correcto? Esa es alguna de las diferencias que existen. Ahora bien, vámonos a las situaciones más importantes. Una vez entendiendo esto, debo de recordarles que al principio de la charla hablábamos de que hay situaciones en el transporte terrestre, marítimo y aéreo que van a generar estrés durante el traslado, ¿correcto? Este estrés durante el traslado significa que dependientes a los cambios físicos, dinámicos, aerodinámicos, térmicos del ambiente en donde se mueve la ambulancia, el paciente puede presentar hipoxia. Ajá. Por eso es que ya no estamos en la era donde la ambulancia solo traslada por trasladar, avienta al paciente, corran todos y todo el mundo se va. No, no estamos en esa época. Estamos en una época en la cual, si usted a mí me entrega un paciente en el helicóptero o en una ambulancia terrestre, en la ambulancia Squash, le recibimos al paciente. Perdón, vamos a trasladar al paciente. Yo voy a hacer una evaluación del paciente. Voy a evaluar cómo está el ventilador, cómo están las bombas de infusión, qué tienen las bombas de infusión, cómo están los dispositivos anexos, cómo está el sondaje de pleural, cómo está la sonda vesical, si hay diuresis en la bolsa del sondaje o no hay diuresis, etcétera, etcétera. Porque nosotros durante el traslado vamos a evitar, porque se van a presentar. No es de que nosotros no querramos, se presentan porque son cambios que no son dependientes de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros conociendo la fisiología sanitaria? Minimizar estas consecuencias. Entonces tenemos hipoxia, hipotermia, principalmente en ambulancias aéreas. Dicen que cada 1000 pies de altitud, el helicóptero o el avión, cada mil pies de altitud pierde 1 grado centígrado del paciente de temperatura. Entonces lo debo de llevar y lo debo de controlar eutérmico. Datos de hipoperfusión. La bomba de infusión no está pasando. Ajá. eh, los lúmenes del acceso central, le digo a la enfermera, enfermero, vamos a cambiar mi bomba de infusión contra lo que usted está pasando. Desconectamos, una, dos, tres, desconecto y coloco el mío. Bien, darlo clic, iniciar, está pasando el fármaco, está pasando la Nore. Pero cerramos el clampaje del lumen, pero se nos olvidó a los dos abrirlo. Entonces yo me lo llevo y de repente el paciente ya empieza a ponerse peor, empieza a dar datos de tensión arterial baja, bajo gasto cardíaco, etcétera, porque no nos dimos cuenta que no abrimos ese detallito, ¿verdad? O se dobló, o la bomba de infusión está mal programada, o algo pasó. Ruido. Normalmente las sirenas, ajá, logran aventar ciertos decibeles, ajá. El aire, perdón, el aire genera, ajá, cierto ruido, la sirena de la ambulancia genera cierto ruido, ajá. El rotor de una ambulancia o de un helicóptero tolera ciertos ruidos, pero normalmente nuestro oído logra tolerar entre 60, más o menos 70, 80 decibeles.
donde tenemos una ambulancia que está generando entre 110 125 decibeles, una sirena, y un rotor de un helicóptero está generando entre 180 190 decibeles. O sea, estamos casi duplicando los decibeles que tolera el oído y esto lo está haciendo consecutivamente. Y esto podría afectar la estabilidad del paciente. Vibración, tenemos vibraciones que físicamente afectan los dispositivos que estamos utilizando, los dispositivos biomédicos y los equipos que están sujetando al paciente. Ajá. Disbarismo, fatiga, desorientación espacial. Fuerzas gravitacionales muy importante. Vamos a ver algunas de ellas y enriquecernos algunas de ellas. El espacio. La ambulancia tiene un espacio menor que la terapia intensiva, que la sala de urgencias. Vas sentado, no vas de pie. Una ambulancia marítima tiene poco espacio, una ambulancia aérea tiene menor espacio. La temperatura, ya lo mencioné, principalmente hablando de que en altitud, para evitar la hipotermia, un helicóptero, un avión, bueno, el avión no tanto, porque el avión casi no sufre cambios. ¿Por qué el avión no sufre cambios? Porque el avión está presurizado, a diferencia de un helicóptero que no está presurizado. Pero un helicóptero, ambulancia aérea, cada 1000 pies que sube pierde de 0,5 a 1 grado centígrado al paciente. Por lo consiguiente, se nos va a enfriar muy rápido. Ajá. Vibraciones mecánicas que tienen que ver más con los sistemas de sugestión e inclusive pueden hacer que que la ambulancia terrestre se nos descomponga. ¿Por qué? Porque los tornillos se van moviendo y se zafan. Ajá. Presurización es lo que les digo, hablando del helicóptero específicamente. El avión que se le llama ala fija, ambulancia ala fija, está presurizado. Sella en la cual simula o se adapta a la presión atmosférica en tierra a nivel del mar. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Entre más alto esté yo, tengo menor presión atmosférica. Eso hace que mis gases no puedan entrar bien al cuerpo humano. Por lo tanto, la presurización genera que se adapte la presión atmosférica a nivel del mar a una altitud, no sé, 35, 40 pies de altitud que vuela el avión, se adapta a esa misma presión a nivel del mar. A diferencia del helicóptero, el helicóptero no está presurizado. Entonces, si el helicóptero sube a cierta altitud, ajá, pues tengo complicaciones porque el paciente no está perdiendo presión en la atmósfera y los gases se están abriendo un poco más y nos va a costar trabajo el proceso respiratorio. La altitud, lo mismo lo que estábamos diciendo, entre más alto estemos, menor presión parcial de oxígeno, menor posibilidad de captar al oxígeno tenemos, ¿ok? Ruidos o vibraciones acústicas, 70 más o menos es la media de decibeles que tolera nuestro oído humano. 110, 100, 115, 110 decibeles de la sirena de ambulancia, 125, 130 decibeles del rotor del helicóptero, pues estamos en un alto índice de vibraciones, ¿ok? El efecto flicker se da principalmente para el transporte del paciente en avión. El efecto flicker dice que el paciente tiene una desorientación del ciclo circadiano. Del ciclo circadiano nos referimos a que, por ejemplo, si lo transportan, el paciente está acostumbrado a dormir a una cierta hora, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Supongamos. Entonces, como está acostumbrado a dormir a esa cierta hora, pues normalmente lo llevamos a otro país donde su cuerpo ya debería de dormirse, pero no se duerme porque pues su cuerpo está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Eso es alteración del ciclo circadiano. Puede presentar el paciente mareo, puede presentar sueño, puede presentar cefalea, puede presentar alguna alteración de este tipo, ¿correcto? Entonces es importante que lo verifiquemos. Y el efecto jet lag se da en el caso... No, perdón, me equivoqué, error. El efecto jet lag es cuando es una desorientación del ciclo circadiano. Jet lag, perdón. El efecto Flicker es otra cosa. El efecto flicker es cuando constantemente el paciente en una ambulancia aérea, ajá, o en una ambulancia terrestre va viendo los estrobos o el rotor de las palas del helicóptero. Lo está viendo constantemente o está viendo el estrobo, que es la luz que parpadea constantemente y puede originar alteración neuronal y el paciente convulsionar. ¿Ok? Aquí vamos a dar el ejemplo, miren, las vibraciones mecánicas. Las vibraciones en este caso pueden hacer que los dispositivos biomédicos que estoy utilizando se descompongan. Ajá. Se aflojen, más bien, perdón, se aflojen. Ajá.
Esto es por la vibración que está generando la ambulancia terrestre o el helicóptero, se empiezan a aflojar. Miren, aquí, por ejemplo, se está aflojando por la vibración constante, 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 y esto puede hacer que el carro camilla se zafe del lugar y nos golpee, mueva al paciente. Normalmente el monitor cardíaco, pues genera alteraciones en el ritmo cardíaco y no me permite verlo de una forma correcta o poder interpretar un trazo electrocardiográfico de forma correcta. ¿Ok? Esto es muy importante, las fuerzas gravitacionales. Tenemos tres tipos de fuerzas gravitacionales. Tenemos fuerzas gravitacionales en vertical, tenemos fuerzas gravitacionales en lateral y tenemos fuerzas gravitacionales en la fuerza de aceleración, desaceleración. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas gravitacionales verticales, aquí vemos una imagen de una ambulancia en la cual, ¿en qué momento se da una fuerza vertical? Cuando se eleva demasiado. ¿En qué casos? Por ejemplo, en un tope, ¿no? Supongamos que la ambulancia va avanzando, que voy a hacer la simulación, ajá, está la ambulancia avanzando, la ambulancia avanzando, 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 y de repente se le ocurre y está un tope, se vuela al tope y la ambulancia hace esto, ¿correcto? ¿Qué va a pasar cuando la ambulancia hace este efecto? Pues la ambulancia va a generar, ajá, que el paciente se caiga del carro camilla, los dispositivos se caigan, se zafe algo, ¿no? Está con un ventilador mecánico o lo están ambuceando y ¡pum! Se zafa, chin, se extubó, ya me traje todo el tubo. Ese tipo de cosas pueden pasar. Ajá. Fuerza de lateral. ¿Qué quiere decir la fuerza lateral? La ambulancia va avanzando y da una vuelta sencilla a una calle. Cuando eso pasa, el paciente va hacia un lado. Si lo hace abruptamente, entonces voy a tener un problema, porque de forma lateral, los dispositivos también van a tener movilidad, el paciente va a tener una movilidad de fuerza hacia el sentido contrario y puede ser que el paciente se nos caiga, dispositivos se nos caigan. Y la fuerza de aceleración, de hecho voy a cambiar la imagen aquí para la fuerza de aceleración. Vean, cuando el paciente va posicionado con la cabeza de este lado, los pies para acá. Cuando yo acelero demasiado, la fuerza gravitacional hace que la sangre que está en regiones centrales, cabeza, pecho, abdomen, bajen a los pies. Y al contrario, cuando yo genero un frenado abrupto, ajá, un frenado abrupto, pájatelas, toda la sangre que está en los pies tiende a subir a la cabeza. Si yo tengo un paciente con trauma de cráneo, si tengo un paciente con trauma de tórax, aumento su presión intratorácica, aumento su presión, presión intracraneal y puedo alterar o complicar más lo que ya tiene o la lesión que ya tiene el paciente. En el caso de las curvas, pero que sean curvas muy prolongadas, ¿se acuerdan de ustedes que una de las disposiciones de la norma 034 era precisamente que tuviéramos una ambulancia en óptimas condiciones? Porque, por ejemplo, aquí en este caso, cuando vamos dando vuelta en una curva prolongada, se presenta algo que se llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es que la fuerza, ajá, que es directamente proporcional a la velocidad y a las revoluciones que está generando la llanta, hacen que nos vayamos al sentido contrario. O sea, si ustedes se dan dando cuenta, cuando van dando vuelta como hacia la derecha, nuestro cuerpo va hacia el lado izquierdo. Si voy dando vuelta a la izquierda, mi cuerpo se va al lado derecho. Esa es una fuerza centrípeta. Cuando eso pasa, el paciente se va a mover, pero si, ojo, yo tengo condiciones negativas, como por ejemplo que las llantas estén planas, afresnadas se les llama, y entonces tengo un efecto de afresnación. El efecto de afresnación, como su imagen, la imagen que está ahí dice, ¡pum! La ambulancia va derecho. Y entonces puede sufrir un accidente, porque gana la velocidad, ganan las condiciones negativas o adversas hacia la llanta, hacia el peso de la ambulancia y puede hacer que tenga una volcadura. La fuerza centrípeta es normal, pero la fuerza centrípeta es directamente proporcional a la velocidad, ajá, y a las revoluciones que está teniendo la llanta. Ahora, a pesar de esto, nosotros podemos o debemos hacer técnicas que se llaman técnicas AGSM. Esta significa que son maniobras anti-esfuerzo G. Miren, por ejemplo, cuando realizamos una maniobra anti-esfuerzo G, normalmente el helicóptero cuando despega de una plataforma, ajá, cuando despega, normalmente despega y hace esto.
Lo voy a hacer más para acá. Y sale, sale, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos hacer una técnica AGSM para evitar que el paciente, al momento de acelerar de esta forma su sangre, porque hay helicópteros que tienen la cabeza hacia la cabina o hacia acá, por ejemplo, los de relámpago lo tienen hacia acá. Entonces, cuando esto va haciendo el helicóptero, toda su sangre que está en las regiones centrales va a empezar a bajar a los pies por la fuerza de aceleración. Entonces, una técnica AGSM que se adapta en el helicóptero, por ejemplo, es que el helicóptero despega en vertical. En el helicóptero no hay problema porque la sangre se mantiene estable. A diferencia de una ambulancia, ¡pum!, que bota y pues eso se hace un efecto contrario. ¿Correcto? ¿Qué pasaría en la curva? Yo hago una técnica AGCM, pues disminuyo la velocidad, paso con más calma y entonces la velocidad o la fuerza centrípeta ya no es proporcional a la velocidad, sino es proporcional a la disminución de la velocidad. ¿Correcto? Bueno, ahora, efecto Doppler del sonido, muy importante. Ojo con lo que les voy a decir. Porque, por ejemplo, el efecto Doppler se refiere a que cuando la ambulancia se va acercando a mí, como lleva movilidad, ajá, tenemos a una persona que escucha el sonido en agudo, es decir, muchísimo más intenso. Aquella persona que va por atrás de la ambulancia y la ambulancia se va alejando, hace un efecto Doppler porque lo escucha más grave, pero lo sigue escuchando. Vamos a ver esta imagen de acá arriba. Ajá. Si yo estoy al centro de la sirena o del ruido, y no hay efecto Doppler, quiere decir que el sonido viaja, las ondas de sonido, las ondas sonoras viajan al mismo tiempo, a la misma velocidad, hacia las mismas direcciones. En el caso de la ambulancia no, vean la imagen de abajo, cómo se va moviendo, entonces en la parte posterior se aleja el sonido, pero se escucha mucho más grave. Ajá. Y cuando se va acercando a mí se escucha más agudo, por eso las personas se mueven, los carros se mueven de lugar. Sin embargo, sin embargo, el paciente lo va escuchando constantemente. Y eso hace que su oído no tolere los decibeles correspondientes y tenga una afectación. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora sí rápidamente? ¿En qué se enfoca la calidad en el traslado del paciente críticamente enfermo? Bueno, pues su objetivo es trasladar rápidamente al paciente de un hospital resolutivo, o más bien de un hospital no resolutivo a un hospital resolutivo, brindando los cuidados críticos y de soporte vital avanzado, con la intención de que el paciente llegue estable al hospital, sin consecuencias y o evitando la morbimortalidad en lo más que se pueda. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con respecto a esto? Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas de las activaciones que hacemos de paciente crítico tienen ya un protocolo o una secuencia a seguir. Están estandarizados institucionalmente o así deberían de estarlo. Ajá. Eh, Dejamos de lado la atención prehospitalaria y cubre una parte muy importante en el sector salud. Y entonces en este caso, por ejemplo, tenemos acá una imagen de un algoritmo de cómo se refiere o cómo se solicita un traslado de una paciente que tiene una emergencia obstétrica. Y entonces tenemos por acá la activación por el centro regulador, por el 911 o por el hospital receptor. Ajá. El usuario, que en este caso puede ser una persona, cuenta con médico, con medios de traslado a la unidad. Sí, se le indica que la unidad hospitalaria dirigirse para recibir atención. No, se envía una ambulancia de soporte vital avanzado o de terapia intensiva. ¿Qué pasa cuando la unidad hospitalaria hace la solicitud, que en este caso podrían ser nosotros? ¿Cuenta con recepción del hospital? Es decir, el otro hospital sí tiene conocimiento de la paciente y saben que la vamos a trasladar. Sí, confirmo recepción. Se evalúa prioridad y distancia de traslado de la unidad médica. Acuérdense que este algoritmo es una ejemplificación de una emergencia obstétrica. Ajá. No, no contamos con recepción. El CRUM gestiona la recepción o el director del hospital o el asistente de la dirección. Ahora, el paciente es prioridad roja y su traslado es menor de 45 minutos. Al menos este es un algoritmo del Estado de México. Ajá. Sí, ok, entonces lo va a trasladar una ambulancia de soporte vital avanzado o una unidad de terapia intensiva. Ajá. Pero ¿qué pasaría en el caso de que tenga una prioridad roja y el traslado sea mayor a 45 minutos? ¿Debe de haber un traslado o debe ser un traslado qué? Aéreo. Este solo es un ejemplo de un algoritmo, de un protocolo que nosotros podemos diseñar en el hospital para la activación de una ambulancia de traslado tipo 2 o tipo 3.
Ajá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Miren, esa es una cabina de un helicóptero, es un paciente y se le están brindando cuidados críticos. Esta es una ambulancia terrestre, se está subiendo al paciente, está intubado, es una ambulancia de cuidados críticos. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Hay una serie de pasos que nos dicta la norma 034 que debe de hacer el personal de la ambulancia. Número uno, la preparación. Y esta charla es muy importante porque de usted debe prepararse para el traslado. ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué condiciones de ambulancia trae? ¿Qué dispositivos trae? ¿Está en óptimas condiciones para el traslado y demás? Respuesta. Es decir, vamos a responder una vez recabando toda la información, nota médica, nota de enfermería, etcétera. Vamos a recabar la información y vamos a dar una respuesta de si se hace el traslado o no se hace el traslado. ¿Ok? Control del escenario. Vamos a evaluar al paciente, cambiar parámetros, ponerle nuestros dispositivos y tenerlo hemodinámicamente estable. Evaluación, atención y control. Es decir, vamos a hacer un monitoreo de forma continua, vamos a hacer una evaluación de forma continua. Extracción e inmovilización, es decir, lo sacamos del hospital, ya decidimos si lo inmovilizamos en una férula espinal larga, en un colchón de vacío, en solo sábanas o cómo lo movilizo, ¿correcto? Traslado. Durante el traslado, vamos nosotros a tener monitoreo continuo. Referencia, es decir, que le vamos a presentar al paciente, al médico y todo lo que se aconteció durante el traslado y fin de actividades, ¿correcto? ¿Qué vamos a cuidar? Pues vamos a cuidar lo que normalmente hacemos en la sala de urgencias. Ajá. Pero para eso nosotros necesitamos enfocados a dos cosas. A una atención SMS, que es todo lo que tenga que ver con seguridad durante el traslado. Y un protocolo que se llama CRM, que tiene que ver con todo el equipo que está haciendo el traslado, ajá, y que este equipo esté trabajando de una forma adecuada. Y entonces vamos a evaluar lo que hacemos todos en urgencias, A, B, C, D y E. De una forma más rápida, por ejemplo, tenemos una imagen de un niño, todo lo que tenga que ver con la vía aérea, para eso usamos esta mnemotecnia. Ma, me, su, track, métodos manuales, métodos mecánicos, métodos supraglóticos, métodos transtraquiales y métodos quirúrgicos. Durante el traslado tenemos un problema en la A, lo vamos a resolver usando esta mnemotecnia. V, muchos de los aditamentos que ustedes conocen tenemos en la ambulancia, que ustedes tienen, tenemos en la ambulancia. Pero ¿cuál vamos a elegir? Ocupamos un algoritmo simplificado que se llama algoritmo Vortex. El algoritmo Vortex habla de lo que yo debería de hacer cuando el paciente presenta un dato de inestabilidad durante el transporte, vamos. ¿Ok? Bien. En la letra C, circulación, miren, este es un paciente que tiene esta tensión arterial. Se está trasladando en la ambulancia. Se logró trasladar con una mejor TA. Es decir, no se va a trasladar con esa TA, ¿no? Si ustedes en el hospital no le pueden hacer nada, en la ambulancia menos le vamos a hacer. Por lo consiguiente, vamos a tratar de meter fármacos, volumen, vamos a tratar de recuperar esa tensión arterial. Fíjense, este acceso central que ven acá es un acceso central femoral que ya se estaba saliendo. Eso tengo que verlo también en la circulación y buena perfusión. Vean cuántas bombas de infusión tiene. ¿Cuáles de estas sí están pasando? ¿Cuáles de estas sí está con un equipo, un set específico desenredado y que yo lo identifique rápidamente? Eso tengo que hacer en la C, ¿correcto? En la D, no nos vamos a llevar pacientes en la ambulancia aérea, en la ambulancia terrestre despiertos si están intubados. No vamos a poder. Tenemos que llevarlos a una sedación profunda porque el paciente se va a estresar, el paciente se va a querer arrancar el tubo, el paciente se va a querer salir. Entonces me lo voy a llevar con una sedación -4, -5 a la sedación, ¿correcto? Para un buen manejo del paciente como tal. Y muy importante, el manejo del dolor, ¿correcto? Manejo del dolor. Siempre durante todo el traslado vamos a cuidar las tres H's. Muy importante durante todo el traslado. Que el paciente no haga hipoxia, no haga hipoperfusión y no haga hipotermia, que no haga hipoxia, que no haga hipoperfusión y que no haga hipotermia. Durante todos los lados, ya lo dijimos, la hipoxia, dependiente de la altitud, los movimientos gravitacionales laterales, verticales, que tenga datos de hipoperfusión y que el paciente se enfríe rápidamente. Vamos a evitar las tres Bs, que el paciente haga bradicardia, que el paciente haga broncorrea y que el paciente haga bradipnea. Vamos a tratar de evitarlo, para eso, bajo nuestra dirección médica, vamos a ocupar ciertos fármacos, ciertos aditamentos para evitar que el paciente precisamente haga ese tipo de situaciones durante el traslado terrestre. Jamás, jamás en la vida olvidar que a pesar de todo el proceso administrativo, logístico y operativo
de un traslado terrestre, de un traslado aéreo, de un traslado marítimo, jamás debemos de olvidar la empatía con el paciente, de su traslado lo más confortable posible, más adecuado posible y más menos estresado posible. Aquí vemos un traslado en un helicóptero de una paciente que tenía una emergencia obstétrica, iba estable dentro de toda la situación, pero iba muy nerviosa. Por lo tanto, le pedía a su esposo que la tomara de la mano y fuera platicando con ella. El lado humano durante el transporte de paciente crítico no debe de obviarse jamás. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o queja, sugerencia, algo que anexar. En la siguiente diapositiva les puedo dejar algunos datos por si tienen ustedes que realizar alguna pregunta, alguna situación que debatir. Ajá, lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí de este lado, en esta última imagen, les dejo mi WhatsApp, les dejo mi Facebook, que pueden ustedes agregar, que pueden ustedes mandar un mensajito y decirme sobre la charla que nos dieron en la Asociación Mexicana de Enfermeras especializadas en medicina crítica y terapia intensiva. Tengo esta duda o quiero debatir este tema o dónde encontramos esta información, ¿correcto? Y me voy a despedir con una frase muy importante con el respeto que tiene mis compañeras y colegas enfermeros y enfermeras, médicos y demás, que dice, existen en el mundo muchas clases de héroes, hay conocidos salvadores de vidas que encontramos diariamente, bomberos, enfermeras, policías y médicos, y luego están aquellos que trabajan en las sombras, que lo arriesgan todo para salvar a personas completamente desconocidas en las circunstancias más extremas e inusuales. Aquí le quité una palabra, pero la tengo que anexar. Paramédicos, enfermeros, médicos y rescatistas de vuelo. Muchísimas gracias y bueno, hemos terminado la sesión. Espero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto los puedo atender. Sigan disfrutando de estas jornadas. Un saludo y muchas gracias a la MEMTI y a su comité directivo por la invitación.